Continuamos en 21 Noticias y bueno, fíjese que el día de mañana, específicamente 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido desde 1948 por las Naciones Unidas. Y este año tiene como propósito hacer un llamado a que todos nos involucremos en la defensa de los derechos de otros. Esta mañana nos acompaña en el estudio Miriam Olivares, quien es coordinadora de proyectos del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos y hablando de este tema desde 1948. Sí, en realidad, bueno, en términos estrictos, la Asamblea de la ONU aprueba esto en el sentido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues bueno, esto es como un ejercicio justo como de la memoria en términos de conmemoración. Sin embargo, la defensa y la promoción de los derechos humanos es todos los días, ¿no? Definitivamente. Y sabes que se me hace muy interesante promover los derechos humanos hacia otras personas. ¿Cómo apoyo yo a las demás personas? Sí, claro. El ejercicio, de la defensa y promoción de los derechos humanos, claro que es en términos individuales, pero sobre todo colectivos, ¿no? Claro. O sea, eso nos construye como sociedad. Y es en un sentido en el que creo que sería como muy egoísta pensar que, de hecho, los derechos humanos se construyen como para todos y para todas, ¿no? O sea, no podemos pensar en derechos humanos sin pensar en el otro, ¿no? En ese sentido, la defensa, lo que tú mencionas, ¿no? Es un llamado a que todos hagamos ese ejercicio. Así es, y es un paso adelante, digamos, o sea, defender los derechos a lo mejor de un migrante, de una persona con discapacidad, involucrarnos y ser parte de este movimiento. Sí, totalmente. Yo creo que hay grupos en situaciones de vulnerabilidad en donde hay que poner el foco, ¿no? Sin embargo, creo que todos podemos defender estos derechos en un sentido personal y también en un sentido más amplio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, ejemplos. Sí, bueno, mira, en realidad yo creo que parte desde el conocimiento de nuestros propios derechos para poder ejercerlos, ¿no? Habemos organizaciones como en la que yo soy parte, la que nos dedicamos a la defensa, a la difusión en términos de política pública, en términos de investigación, de generación de contenidos. Sin embargo, ¿cómo le hace cualquier persona? Yo creo que una, estando informado de esto, y otro, claro, haciendo exigibles estos derechos. O sea, actos como de violaciones, de impunidad, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos a que estemos activos a ese tipo de acciones para que no se cometan, ¿no? Y las acciones de las víctimas de las Naciones Unidas es decirle a las personas no están solas. Estamos apoyando, hay organizaciones como la que bien comentas, en donde los abusos a las personas, a los derechos humanos son tan latentes, pero nosotros podemos ser tan conscientes de que podemos tener ayuda. Sí, claro. Por ejemplo, mi organización, que es una organización sin fines de lucro, es uno de los tantos espacios a los cuales yo los podría invitar a que se acerquen para estar en diálogo, ¿no? En estos espacios plurales y abiertos donde nos importa lo que la gente, y bueno, en el caso de los jóvenes, que yo soy quien coordina esta área, nos interesa escuchar y hacer propuestas y estar al día en estos temas, ¿no? Así es. Y ya se celebra específicamente el día de mañana. Las acciones en México, ¿qué se está haciendo específicamente aquí en la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México sí tenemos que decir que es vanguardia en este sentido, ¿no? O sea, en lo que compete al territorio nacional, la Ciudad de México sí ha tenido unos grandes avances y es referente para otros estados del país, aunque claro, eso no significa que todavía tengamos muchas cosas por hacer.
Hace poco Cultura DH estuvo presente en la presentación del programa de los derechos humanos, porque nos tocó realizar la parte de género. Y claro, o sea, en esos términos yo creo que hay que difundir este programa, ¿no? Y también pues hay que poner a discusión también muchas cosas, ¿no? Así es, y que se abra un diálogo, y un diálogo no momentáneo, sino un diálogo permanente, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. Sí, claro, o sea, sí habría que decir que México es un país que le falta mucho por ser un lugar en donde se respeten plenamente los derechos humanos. La ONU hace poco mencionó que México está dentro de los 30 países en donde más se cometen estas violaciones. Entonces, claro que hay un gran recorrido, ¿no? Así es, y un reto, ¿no? Para próximos años. De 1948 estamos pues conmemorando este día, y bueno, pues vamos a sensibilizarnos, ¿no? Y ser parte de los proyectos tan positivos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes, gracias.